Buenas noches, bienvenidos a esta primera jornada de este ciclo de conferencias jurídicas virtuales que organiza Latin Juris, Investigadores Jurídicos. Mi nombre es Fermín Canteros, soy de Paraguay y quiero comenzar agradeciendo, por supuesto, a Latin Juris por la invitación a participar de este prestigioso evento, de estas conferencias jurídicas virtuales denominadas Poder Constituyente y Constitucionalismo en América Latina. Quiero agradecer especialmente al doctor Damián Armijos, que me ha cursado gentilmente la invitación para participar en este ciclo de conferencias, y agradecer también, por supuesto, y felicitar sobre todo a quienes me antecedieron en el uso de la palabra, que realmente lo han hecho muy bien. Mi intervención de esta noche se titula ¿Es legítima la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela? La verdad que este es un tema que me ha producido desde hace ya algún tiempo un profundo interés. América Latina vive momentos muy especiales y creo que la situación que vive Venezuela es muy especial y este tema en particular es un tema que debe estar en la boca de todos, que debemos debatir, que debemos discutir, que debemos fomentar el diálogo justamente en torno a lo que plantean este ciclo de conferencias, que es el poder constituyente y el constitucionalismo en América Latina. Quiero comenzar con una breve aclaración. Venezuela pasa en estos momentos por una situación muy delicada. Una situación que se caracteriza porque existen básicamente dos grupos, dos bandos, que tienen posiciones notoriamente contrapuestas, pero en los que además hay un conflicto social latente muy profundo, hay una marcada grieta social, está muy dividida la sociedad entre quienes están del lado del gobierno y quienes están del lado de la oposición. Y esto hace que en esta tensión que hay entre los grupos políticos que se disputan el apoyo social, aparezcan o se produzcan una serie de argumentaciones que a veces parecen estar más movidas por los sentimientos que por la razón. Parecen ser más movidas por los impulsos que por el razonamiento. Y creo yo que cuando pasan estas cosas, la discusión se vuelve complicada o imposible. En Venezuela estamos viendo una manifestación clara de que el diálogo no está siendo posible, porque cuando se asumen posiciones muy radicales y cuando se asumen fanatismos, se pierde la capacidad de autocrítica. Por eso yo quería responder o intentar responder a esta pregunta a partir de un análisis serio, un análisis minucioso, un análisis prudente, un análisis que tenga en cuenta las diversas aristas que plantea el problema. Mi idea es responder a esta pregunta sobre si es constitucionalmente legítima o no la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela con un grado más o menos admisible de objetividad, es decir, alejándonos de los fanatismos que llevan a unos a decir unas cosas y a los otros a decir otras, y tratar de responderla con cierta objetividad. Como primer punto, creo que es importante tener en cuenta que una asamblea constituyente se crea básicamente para cambiar una constitución, como dijeron los estimados colegas que me antecedieron en el uso de la palabra.
Una asamblea constituyente se crea para cambiar una constitución. Es una asamblea constituyente porque va a constituir algo nuevo, algo que no estaba. Se constituye siempre algo que no está. Y en este caso, cuando se hace una asamblea constituyente, que en mi país, Paraguay, se denomina convención constituyente, se va a constituir un Estado. No hace falta que el Estado tenga otro nombre, puede tener el mismo Estado, casi siempre tiene el mismo nombre. El Estado de Venezuela se va a seguir llamando Venezuela con la nueva Constitución, pero podríamos ponerle otro nombre. Podríamos poner República de los Pingüinos, por ejemplo, pongo un caso absurdo nomás, pero podríamos cambiarle el nombre, podríamos cambiar la bandera, los escudos, etcétera. Se puede hacer eso. Pero esa es una constitución, una constituyente mucho más profunda. Pero de cualquier modo, en cualquier constituyente lo que se hace es crear un órgano especial para modificar la Constitución. Eso es lo que ha ocurrido en Venezuela. El presidente Nicolás Maduro convocó por decreto a una Asamblea General Constituyente y dijo en su decreto, no sé si han tenido la posibilidad de acceder, pero pueden buscarlo en internet, es un decreto interesante, dijo que era para la paz, una convocatoria asamblea constituyente para la paz. Curiosamente, sin embargo, lo que menos generó esta asamblea es paz. Lo que generó esta constituyente fue una situación de discordia mucho más grave que la que había, una grieta mucho más profunda. Se agudizó la crisis y se hizo mucho más violenta la represión, se hicieron mucho más violentas las quejas, se hicieron mucho más violentas las protestas, hubo enfrentamientos entre los manifestantes y la policía, y la situación se volvió realmente muy tensa y muy grave. Lo que hizo, en definitiva, la Asamblea Nacional Constituyente fue profundizar la crisis ya existente. Ahora bien, el presidente Maduro convocó a esta asamblea el 1 de mayo de este año, el 1 de mayo, el Día del Trabajador. Ese día convocó a la asamblea y lo hizo por un decreto presidencial, que es el decreto número 2830. En este decreto, lo que hace el presidente es hacer la convocatoria. Él dice, yo en el poder, en ejercicio de las facultades que me confiere la Constitución, convoco a una asamblea constituyente. Y en ese decreto sentó algunas de las bases sobre las cuales él estipulaba que debían realizarse las modificaciones a la Constitución. Pero ese mismo día, el exacto mismo día que dictó este decreto, el 1 de mayo de este año 2017, el presidente Nicolás Maduro dictó otro decreto. Recuerden, el decreto que convocaba a la Asamblea Constituyente es el decreto 2830 y el mismo día dictó el decreto 2831. ¿Qué hacía este decreto? Este decreto creaba una comisión, creó una comisión presidencial para elaborar una propuesta para las bases comiciales territoriales y sectoriales. Así dice el propio decreto. Es decir, crea el presidente Nicolás Maduro una comisión para elaborar, para proponer bases a la Asamblea Nacional Constituyente. Esta comisión, una comisión presidencial, una comisión del Poder Ejecutivo, se sienta a discutir, forma comisiones y discute los cambios que se quieren proponer y después eso se eleva como una propuesta a la Comisión Nacional Constituyente. Ahora bien, los artículos 347 y 348 de la Constitución venezolana dicen claramente que el presidente puede tener la iniciativa, atención con esto, la iniciativa a convocar una constituyente, la iniciativa a una constituyente, pero no puede convocarla. El presidente Nicolás Maduro puede tener la iniciativa de llamar a una constituyente, pero él mismo no puede convocarla. ¿Por qué?
porque, dice la Constitución, el poder constituyente reside en el pueblo. Es el pueblo el que tiene que convocar, porque él tiene el poder constituyente. El pueblo puede decir, convoco una asamblea constituyente y, bueno, ahí se seguirá el procedimiento. El presidente no puede hacerlo. El presidente solamente tiene la iniciativa. El presidente puede preguntarle al pueblo si el pueblo quiere una asamblea constituyente y el pueblo, que es el depositario de ese poder constituyente, dirá si se hace o no se hace. Así debió hacerse. Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro no lo hizo de esa forma. Él dejó un poquito de lado la Constitución y él convocó a la Asamblea Constituyente cuando debió ser el pueblo. Fíjense lo que dice, muy interesante, los artículos 347 y 348 de la Constitución Nacional, que a mí me parecen de una claridad asombrosa. El artículo 347 dice: el pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. Es decir, el pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente. El poder constituyente entonces lo tiene el pueblo. En ejercicio de dicho poder, sigue diciendo la Constitución, puede convocar a una asamblea constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución. Es clarísimo, es absolutamente claro. El pueblo es el que tiene el poder constituyente y él puede convocar a la Asamblea Constituyente. Y el artículo 348, artículo siguiente, dice que la iniciativa de la Asamblea o de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente podrá tomarla el presidente o presidenta de la República. Es decir, es absolutamente claro, el presidente no puede convocar a la Asamblea, porque quien tiene el poder es el pueblo. Nicolás Maduro violó esta disposición y él convocó a la Asamblea Constituyente. Pero no debió hacerlo así. ¿Cómo debió haber sido hecho? El presidente, si quería hacer una asamblea constituyente, tenía que realizar una consulta popular y que el pueblo elija. Si el pueblo decide que sí, entonces se convoca a la asamblea constituyente. Y si el pueblo dice que no, pues entonces no. Así debió hacerse. Sin embargo, no se hizo. Ustedes seguramente me dirán, bueno, ¿y a todo esto qué dijo la justicia? Porque si la Constitución dice que el presidente no puede convocarla a la Asamblea Constituyente, cualquier ciudadano pudo haberse presentado a la justicia y decir, el presidente está violando la Constitución porque él no tiene la facultad o el poder originario para convocar a la Asamblea. Sí, esto es cierto. Sin embargo, como inicié diciendo, Venezuela pasa en estos momentos por una situación que es muy delicada. El poder está concentrado en el presidente. Es cierto que en Venezuela hay un poder judicial. El Tribunal Superior de Justicia o el Tribunal Supremo de Justicia es, sin embargo, un poder afín al gobierno. Son jueces, son ministros que son afín, que responden al gobierno. Entonces, en definitiva, se termina haciendo la voluntad del presidente, de lo que Maduro quiere. Por eso es que cuando se planteó esto ante la justicia, cuando se intentó decir, oiga, no, está haciendo mal, ¿qué dijo la Sala Constitucional? Dictó una sentencia, que es la sentencia del 7 de junio de este año, la sentencia número 378, donde determinó que el presidente, Nicolás Maduro, está facultado a convocar a una constituyente, atención, sin referendo consultivo previo. Dijo, puede convocar sin necesidad de que haga un referéndum consultivo, sin que le consulte al pueblo si quiere o no quiere la constituyente. ¿Y por qué? Dijo que porque el presidente actuaba en nombre de la soberanía del pueblo. Entonces no hacía falta consultarle al pueblo. Esto fue lo que dijo
la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal Supremo. Dijo concretamente en otro párrafo, no es necesario ni constitucionalmente obligatorio un referéndum consultivo previo para la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, porque ello no está expresamente contemplado. Sin embargo, cuando uno lee la Constitución, se da cuenta que es muy clara la Constitución. El poder constituyente reside en el pueblo. Y si el poder constituyente reside en el pueblo, el que tiene que convocar es el pueblo. Así lo dice la propia Constitución. El que debe convocar es el pueblo, no el presidente. Sin embargo, como dije, el Poder Judicial lamentablemente está sometido, está subrogado, está bajo el poder del Poder Ejecutivo. Es decir, el presidente de la República, Nicolás Maduro, tiene un poder que trasciende al poder administrador, al poder ejecutivo, y en general es un poder que se expande sobre los demás poderes. Es decir, la teoría de la división de poderes está, por lo menos, podríamos decirlo, funcionando formalmente. Pero en la práctica esto no es así. Segunda cuestión que es interesante también de analizar y de responder. ¿Quiénes eligen? Supongamos que, bueno, tenemos que admitir que ya se convocó a la Asamblea Constituyente. Se hizo mal, pero se hizo. Otra cuestión interesante, si se convoca como se convocó, como lo convocó el presidente a la Asamblea Constituyente, ¿quiénes son los constituyentes? Esta es otra pregunta importante. ¿Quiénes eligen a los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente? Esto es muy importante porque si yo soy el presidente, yo voy a querer, si yo soy presidente, yo estoy interesado en que se modifique la Constitución, estoy interesado porque algo quiero que establezca esta nueva Constitución. Entonces, si yo tengo interés en que se modifique la Constitución en tal o cual sentido, es muy evidente que yo voy a querer que dentro de la Asamblea esté gente que responda a mis ideas o que esté en la misma línea de pensamientos que yo. No voy a querer que en la Asamblea haya gente que va a votar en contra de lo que yo quiero, de mis intereses. Es evidente que hay un interés muy profundo, muy marcado, muy evidente del presidente en cuanto a que los integrantes de la Asamblea respondan a lo que él quiere. Por eso es que es muy importante ver quiénes van a decidir esto, quiénes van a conformar la Asamblea Nacional Constituyente. Según la Constitución de Venezuela, el pueblo, otra vez el pueblo, fíjense la importancia que le da la Constitución al pueblo, un pueblo que hoy en día parece estar desatendido por sus gobernantes. El pueblo elige a los integrantes a través de una votación directa, universal, libre y secreta. Según la propuesta de Maduro, la constituyente estaría constituida por 540 miembros. Esto no lo dice expresamente el decreto, pero hace una clasificación de quienes estarían constituyendo la Asamblea. Y se determinó que 176 miembros serían seleccionados por sectores sociales, es decir, evidentemente, claramente, sectores afines al gobierno, porque es un gobierno socialista que le da mucha importancia, mucho énfasis a los sectores sociales. Por tanto, los sectores sociales obviamente van a responder al gobierno. Por eso es que es importante estos 176 integrantes que evidentemente van a responder a las necesidades del gobierno. Y 364, los restantes, serían miembros elegidos de ámbitos territoriales, es decir, de todo el territorio de la República se iban a elegir 364. Sin embargo, está claro que no hubo una elección que garantice justamente el voto directo, universal y secreto. De hecho, ni siquiera hubo no hubo una elección transparente. Y una prueba de ello es que no participaron los órganos internacionales de control
de las elecciones, como sucede en cualquier país habitualmente, ¿sí? Vienen veedores internacionales para ver cómo se desarrolló el proceso democrático de la elección. El 30 de julio finalmente fueron realizadas las elecciones para escoger a los constituyentes que la formarían y el 4 de agosto se instaló formalmente la Comisión Nacional Constituyente. Como dijeron dos, si no me equivoco, de las expositoras que me antecedieron en el uso de la palabra, una de las primeras decisiones que tomó la Asamblea Constituyente fue, increíblemente, la de destituir a la fiscal general del Estado, a la fiscal del Ministerio Público, a la titular del Ministerio Público, la doctora Luisa Ortega. Y esto es raro, yo cuando lo escuché por primera vez dije, ¿qué hizo la Asamblea Constituyente? Destituyó a la fiscal. Pero si la Asamblea Constituyente es para constituir un nuevo Estado, si la Asamblea Constituyente está para modificar la Constitución, si la Asamblea Constituyente está para debatir sobre cómo cambiamos la Constitución, qué le agregamos, qué le sacamos, ¿por qué adopta decisiones que no le corresponden? Evidentemente hay un exceso de la Asamblea Constituyente, se arrogó poderes plenipotenciarios y realizó actos de gobierno, cuando una Asamblea Constituyente no realiza actos de gobierno. La tarea de la Asamblea Constituyente, y lo dice la propia Constitución de Venezuela, no es un invento mío, la función de la Asamblea Constituyente es cambiar la Constitución, crear un nuevo Estado, modificar el ordenamiento jurídico, no realizar actos de gobierno, no contraer préstamos con organismos internacionales, no remover funcionarios, no crear instituciones, no dictar leyes. Eso no es propio de una Asamblea Constituyente. Sin embargo, fue lo que se hizo. Una prueba más de que las cosas no están funcionando bien y de que se está actuando al margen de la legalidad y sobre todo al margen de la constitucionalidad. Pero ahora, fin al presidente Maduro, planteó ¿cómo se llama? El madurismo, no sé si corresponde, pero así se le llama, planteó que no es necesario realizar una elección para aprobar la Constitución. Primero, no se consultó al pueblo si quería la constituyente o no. Luego se convocó directamente a la constituyente sin preguntarle al pueblo y luego se nombró miembros de la Convención Constituyente, o se eligió, perdón, para hablar más propiamente, se eligieron miembros propios o afines al gobierno. ¿Y esto por qué pasó? Porque la oposición no participó. Cuando la oposición se dio cuenta que las cosas se estaban haciendo mal, que no se respetaba la Constitución, que no se le preguntaba al pueblo si quería o no la constituyente, que el presidente por su propio medio convocó el pueblo, entonces la oposición decidió no participar de unas elecciones que estaban de entrada mal llevadas, mal organizadas, mal propuestas. Y además había una gran desconfianza sobre la transparencia de esas elecciones. Entonces, la oposición decidió no participar. Y esto es muy importante porque fíjense que un gobierno o una elección adquiere legitimación recién cuando tiene alguien ante quien legitimarse. Yo no puedo ser ganador si no hay un perdedor. Es mucho más meritorio conseguir una victoria que pasar a una siguiente ronda o que lograr un mérito o lograr un objetivo sin un mérito. Pongamos un ejemplo deportivo. Si jugamos al tenis y yo me presento en la cancha y mi oponente no viene, yo habré ganado. Es lo que se denomina walk over en inglés. Yo habré ganado caminando. Pero sería mucho más legítimo, me reconocería más la gente si yo hubiera realizado, si yo hubiera jugado el partido, disputado el partido y hubiera hecho méritos para ganarlo. Me sacrifiqué y logré ganar.
Cuando esto pasa, cuando alguien gana y otro pierde, cuando hay una puja, cuando se miden fuerzas, cuando se miden estrategia, etc., se adquiere más legitimación. En el caso de Venezuela, la oposición no participó de la Asamblea Constituyente. Por eso es que los organismos internacionales, muchos países, no aceptaron la Asamblea Constituyente, la rechazaron, la desconocieron, porque solamente hay gente afín al gobierno. No hay nadie de la oposición para que pueda opinar en disidencia, que pueda proponer otra cosa. No tiene legitimación, no tiene méritos, no hay alguien, no hay un logro que se haya obtenido. Por eso es que tiene pocos méritos. Pero lo que es más importante, Maduro planteó que no es necesario, que no es obligatorio realizar una elección para aprobar la Constitución, ¿sí? Supongamos que ya está instalada, esto ya lo sabemos, ya está instalada la Convención Nacional Constituyente. La pregunta es, ¿lo que establezca la Asamblea Nacional Constituyente debe ser aprobado por el pueblo o no? Supongamos que la Asamblea Constituyente decide cambiar la bandera del país. Supongamos que decide trasladar la capital a otro lado. Supongamos que decide que el gobierno ya no sea democrático, sino que ahora sea un imperio, o que sea autocrático, o que sea cualquier cosa. ¿Debe el pueblo aprobarlo o con lo que decide la Asamblea es suficiente? Maduro señaló que no es obligatorio realizar una elección para aprobar la Constitución, la nueva Constitución. Pero esto va en contra, muy en contra, directamente en contra de lo que hizo Chávez hace unos años atrás. Todos sabemos que la actual Constitución de Venezuela es una Constitución de 1999 que fue impulsada por Chávez. Y Chávez, en ese momento, en 1999, hizo 3 elecciones. La primera fue el referéndum consultivo, consultarle al pueblo si quería modificar la Constitución o no. La segunda elección que hizo Chávez fue la elección de constituyentes. Vamos a votar todos otra vez a ver a quién elegimos para que esté en la Asamblea Constituyente. Y la tercera elección fue el referéndum aprobatorio. Es decir, luego que se hizo la Constitución, se votó, se convocó a unas elecciones para ver si el pueblo aceptaba o no la nueva Constitución. 3 elecciones. Una para ver si se hace una para ver si se hace la Asamblea Constituyente, 2, la segunda, para ver quiénes van a integrar la Asamblea, y tercero, para ver si se aprueba o no se aprueba por parte del pueblo los resultados de esa nueva Constitución. Bueno, nada de esto hizo Maduro. Maduro solamente quiso hacer una elección, no consultarle al pueblo si hacemos la Constitución y tampoco consultarle si está de acuerdo con la Constitución nueva que se aprueba. Solamente una sola Constitución, una sola elección, la elección consultiva, la elección para designar a los miembros de la Asamblea Constituyente. Y aquí me parece de suma importancia tener bien presente lo que establece el artículo 62 de la Constitución de Venezuela. Me permito leérselos. Dice, todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes. La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario, fíjense lo que dice la Constitución, es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo. Es claro lo que está diciendo la Constitución. Es importante que el pueblo participe para garantizar el completo desarrollo. Si todos participamos, en definitiva, perdamos o ganemos, lo que va a pasar es que nos estamos fortaleciendo y estamos creciendo. Pero si solamente participa un pueblo, una parte del pueblo, si solamente participa un sector del pueblo,
la democracia se ve debilitada. La democracia se hace fuerte cuando hay una gran participación del pueblo, pero cuando la participación es disminuida, la democracia se hace débil. Por eso, para crecer, para desarrollarse, hay que fomentar la participación democrática, hay que fomentar el desarrollo de las instituciones públicas, hay que fomentar el desarrollo de procesos democráticos que en definitiva den legitimidad a los resultados de las elecciones, sea cuales fueran esos resultados. Me despido con dos cosas. El preámbulo de la Constitución de Venezuela es sumamente rico, creo que ese es el adjetivo, sumamente rico. En una parte, fíjense lo que dice, que el pueblo de Venezuela, con el fin supremo de refundar la República, para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica. Reitero, para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica. Para eso, el pueblo de Venezuela, en ejercicio de sus poderes creadores, dicta esa nueva constitución que se dictó en 1999. Reitero, para establecer una sociedad democrática, participativa y protagonista. Democrática quiere decir que todos tengan participación, que todos tengan la posibilidad de participar en condiciones de igualdad. Participativa, justamente, no sesgar la participación, sino que incluir a la gente, no separarlos, no decirles, ustedes no quieren participar en esto, bueno, entonces lo hacemos nosotros nomás modificamos la Constitución, si ustedes no quieren es problema suyo. No, así no, tiene que ser participativo, porque solamente se adquiere legitimidad cuando logramos una participación. Yo gano si es que el otro pierde. Yo gano legítimamente cuando hay alguien a quien yo venzo. Pero si no hay nadie a quien yo venzo, entonces no hay ganador y no hay mérito tampoco de parte de uno. Finalmente, con esto me despido. Creo que Venezuela está en un momento propicio para hacer uso de una herramienta jurídica de trascendental importancia. Y es el artículo 360 de la Constitución de Venezuela. La Constitución paraguaya tiene un artículo muy similar, pero el de la Constitución de Venezuela me sorprende por la claridad de sus términos. Fíjense lo que dice. Artículo 350. El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos. El pueblo tiene la herramienta idónea, la herramienta perfecta para desconocer un gobierno como el del presidente Nicolás Maduro, que no respeta los principios básicos de la democracia, que no respeta la Constitución Nacional y que no respeta, en definitiva, los derechos humanos. Muchas gracias por todo. Agradezco una vez más a los investigadores del Latin Juris, a quienes me cursaron la invitación, y ojalá nos podamos ver en cualquier otro momento. Muchas gracias por todo.